Hola, buenas chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien, todo bien. ¿Qué onda? Bien, vale. Bueno, básicamente esta juntada es para hablar un poco sobre el trabajo que tengo que realizar para historia. Y nada, hablar un poco en general del conflicto grande que estuvo en nuestro país, sobre todo que se encontraron dos grandes partidos políticos, que nada, y que este conflicto surgió porque había un fuerte desacuerdo sobre cómo organizar el territorio de las provincias, ¿no? Por ejemplo, se encontraban los federales que buscaban esta descentralización política para que se respetaran, digamos, la autonomía de las provincias dentro de la nación, ¿no? En cambio, por otro lado, estaban los unitarios que querían tener un gobierno centralizado, es decir, localizado sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que nada, los federales, una de las cosas que quería hacer básicamente es tener esta igualdad de condiciones, soberanía e independencia para todas las provincias y además utilizar esta libre navegación de los ríos interiores para dar salida, digamos, al exterior y poder repartir la ganancia de las aduanas entre las provincias, ¿no? Que bueno, en cambio los unitarios querían lo contrario, por ejemplo, no sé, tener un puerto único en Buenos Aires, tener el libre comercio para que, digamos, todo vaya hacia esa ciudad y que no pasa nada si las provincias se veían afectadas. Eh, y no sé, Fede y Jean, usted que por ahí le cierra más la idea de los federales, no sé si eh, tienen algo para comentar. Sí, para mí la idea de los federales era una idea de unión de todas las provincias, básicamente, eh, que nada, que querían tener un libre comercio, porque el simple hecho de pasar por Buenos Aires les sacaba mucha plata y beneficios a ellos, y que lo terminaron como logrando a base de fuerzas, por ejemplo, utilizando los caudillos, que eran gente de mucha plata o que eran gobernadores o terminaron siendo gobernadores, también terratenientes, que formaban sus propias tropas como para defender las provincias que tenían y defender lo que era de ellos, básicamente. No sé qué opina Jean. Y encima, aparte de todo eso, lo que buscaban era mantener las tradiciones y culturas de las regiones rurales y la verdad eso me parece muy importante, tanto para mantener las costumbres del país, de los orígenes, ¿no? Y otro punto importante para mí es uno de los líderes, eh, yo diría el líder más conocido de los federales, que fue Rosas, el famoso restaurador de las leyes, que nada, él luchó para poder llevar a cabo todos los objetivos que tenían planteados los federales y que nada, eh, se podría decir que en cierto punto lo cumplió, hasta que bueno, hasta que llegó un punto que no lo pudo hacer más cuando llegó Urquiza, pero bueno, yo creo que un objetivo estuvo cumplido, la verdad. Claro, o sea, eh, básicamente, el gran referente de ustedes es Rosas, digamos, marcó, digamos, un gran cambio dentro de Tal lo que cual, fue Argentina. tal sí. cual, sí. No sé, Gonzalo, disculpa. Y no, yo estoy más de acuerdo con la idea de Rivadavia, o sea, su Bien. intención de descentralizar todo en un solo puerto, en el puerto de Buenos Aires, en mi opinión, era mejor, porque era un modelo más que nada viendo a las grandes potencias europeas, como lo eran en ese momento Gran Bretaña y la Francia de Napoleón. Porque su idea era tener todo controlado en un punto, que todo pasara por ahí. Sí, por ahí las provincias iban a ver un poco afectadas, pero a largo plazo iba a ser mejor por un tema de tener todo controlado el país. Bien. Además, Gonza, acordate que el, el gobierno de Rivadavia, en un principio, no,
o sea, la idea de la revolución y de la creación de lo que fue posteriormente, lo que terminó dando la independencia, no buscaban literalmente ser un país totalmente independiente, sino que querían ser independientes del gobierno francés. Entonces se mantenían como muy pacíficos en ese sentido. Después, eh, las propuestas económicas y todo terminan dando la idea de ser totalmente independientes. Pero el pensamiento en ese momento era este, tipo, nosotros Buenos Aires manejamos todo y de ahí vamos viendo. O sea, la economía que pasaba por Buenos Aires dejaba la plata en Buenos Aires y se ponía todo para Buenos Aires. Así se empezaron a mejorar la ciudad misma, la economía para la gente de la ciudad, las leyes, como tenían mayoría en el Congreso, todas las leyes tenían que ver con Buenos Aires y eran para Buenos Aires. Bueno, eso fue lo que terminó dando problemas con los federales, básicamente. Claro, o sea, hubo una gran legislación, digamos, que podría unificarse a todo el país bajo una misma ley. A eso es lo que dirían, digamos, ustedes, o sea, como referencia, así, de los Sí, unitarios. lo que se buscó era eso, que, a ver, obviamente sí, las leyes favorecían un poco el centralismo de Buenos Aires, pero la idea de país que tenía en ese momento era justamente así, desde Buenos Aires controlar el resto del país, y por eso, nada, la opción del puerto y las aduanas que den el beneficio a Buenos Aires. Si no, ¿cómo hacemos para controlar todo y mejorar la situación? Sí, pero que Exacto. ustedes con eso, o sea, desbeneficiaban mucho al resto de las provincias. O sea, Tal cual. ustedes como que eran un país independiente, se quedaban con todo y al resto de las provincias no les llegaba casi nada. Entonces, No, no, nosotros nos tuvimos que Ustedes, armar para, para poder, digamos, unir a todas las provincias. Porque si nosotros no hacíamos tropas ni nada, como que quedaba en la nada, no nos llegaba nada. bueno, puede usted- ser, pero yo creo que lo que pasó es que no compartían la visión de país como era la que teníamos nosotros los unitarios. Ustedes querían también tener bastante poder, si no, todo hubiese estado mucho mejor, me parece. pero claro. la organización se logró. El hecho de que cada provincia sea un estado autónomo y que nomás se puedan unir, digamos, provincias tipo del interior con Buenos Aires en caso de un ataque exterior, esto para mí, en mi punto de vista y obvio desde el punto de vista federal, eh, dio mucha organización en los territorios. Sí, pasa que ustedes lo que buscaban era cada uno por su lado y que cada provincia haga lo suyo. Acá lo que se busca es un país más unido. Sí, se centralizaba todo en un lugar, pero con un fin de crecer a futuro. Hay que entender la visión que tenía Rivadavia y el resto de los líderes unitarios. Claro, los dos querían el poder en sí, tener un gran poder, pero a mí me hace duda cómo surgió los caudillos, por ejemplo, porque también fue algo importante que estuvo dentro de este conflicto, ¿no? Eh, no sé qué Los, punto de vista tienen, digamos. los caudillos surgen por la necesidad del pueblo de, digamos, o sea, los caudillos eran gente terratenientes o o los que eran gobernadores o que posteriormente fueron gobernadores, generalmente eran gente de plata de las provincias, que formaban sus propias tropas a base de gauchos o de indios que les pagaban. Y en base a esto, como que eh, los caudillos podían sobrevivir de la Argentina misma y no tenían necesidad de otra cosa. Que después los caudillos terminaron, por ejemplo, las tropas de Estanislao López y de Ramírez terminaron aliándose con las tropas portuguesas de Montevideo para atacar Buenos Aires, que posteriormente terminan haciendo el tratado. Mm, Con eso eh, logran la paz, sí, pero a costo de guerra. O sea,
acá el tema es que los caudillos de parte de los unitarios tenían el pensamiento como previo a la independencia, de seguir siendo como unidos hasta que el rey español pudiese volver a la corona. Bueno, después se da todo lo demás y hay como una lucha de poderes, pero me parece que por eso si no hubiese habido aportes de Tucumán para los unitarios o de parte de Salta y de La Rioja en su momento también para los unitarios. Está bien, hubo diferencias en cuestiones económicas y de manejos políticos y sociales también, ¿no? Pero bueno. Yo creo que como conclusión podríamos tener y saber que las dos posturas tenían sus puntos positivos y negativos, y sus puntos fuertes y capaz no tan fuertes, la verdad. Que básicamente es lo que fuimos planteando en lo que duró esta llamada. Sí, yo creo que querámoslo o no, es lo que definió al país y prácticamente sigue definiendo a cómo se dan las cosas hoy en día también. Tal cual. De una cierta manera Claro. sigue influyendo ese caudillismo a la política que tenemos hoy en día. Concuerdo. Pero bueno, quedó bastante cerrado la idea que tuvieron los dos aportes diferentes que tuvieron los dos, pero nada. Sobre todo a mí me quedó bastante claro como oyente, así que nada, muy buena charla y nada, la verdad, excelente. Así que nada, nos estaremos viendo, chicos. Para la próxima, Dale. sí, hay. Nos Dale. vemos. Dale, dale. Chao, chao. Nos vemos, abrazo.